Pues es un gozo para mí poder presentar la predicadora de esta noche. Es una joven del Señor que ha dado frutos o ha aflorado ese fruto en ella de que el evangelio está en su corazón. Y antes de que ella pase, joven, quiero hacerte la invitación. Estamos ahorita hay jóvenes que se están formando para empezar a compartir. Es importante la formación, es importante el poder profundizar en el evangelio y también llevarlo a la práctica. Si Dios está poniendo este deseo, este anhelo en tu corazón, puedes acercarte. Eres bienvenido para que en el momento que Dios así lo permita, tú puedas estar acá también compartiendo, teniendo ese privilegio, porque el estar aquí es un gozo y es un privilegio el poder compartir el evangelio de Dios. Y sin más preámbulos, pues le presento a la predicadora de esta noche. Por favor, Neri, pasa adelante. Y que el Señor te use con gloria y con poder. Buenas noches. Como decía Roxy, es un privilegio poder compartir, estar aquí, porque sabemos que es un servicio que nosotros le damos a Dios. Es un privilegio el hecho de que Dios pueda usar nuestra vida para compartir su evangelio. Cuando a mí me dijeron, no, pues te va a tocar compartir, yo así como que una serie de nervios, pero también me puse a pensar en la responsabilidad que implica el pararse aquí. Meditaba en la responsabilidad que implica el pararse aquí. El Señor me inquietaba en la parte de también en nuestra vida diaria. El que cuando salimos a compartir últimamente, ya hemos estado saliendo a lo de las brigadas para la gloria de Dios, y también eso implica una responsabilidad, porque el salir y compartir también implica el que podamos vivir lo que estamos compartiendo. Porque el día de mañana quizá a la persona que le compartimos en cierto lugar nos lo podemos encontrar por casualidad. No sabemos que no hay casualidad, ¿verdad? Que Dios lo ponga en el trabajo en el que estamos, en la escuela y en cualquier lugar que podemos encontrar, y debemos testificar con nuestra vida lo que estamos diciendo. El día de hoy, el Señor me inquietaba y me ha estado hablando mucho en el tema que voy a compartir el día de hoy. Y más allá de un tema, es una pregunta que nosotros necesitamos hacernos todos los días. Yo pensaba en esta pregunta y yo decía, o sea, no es una pregunta que yo me pueda hacer en la mañana, en la noche, como venimos ahorita haciendo el reto, no, en la mañana, oro en la mañana y qué padre. Pero es una pregunta que nos necesitamos hacer todos los días, a cada momento de la vida. Y esa pregunta es, ¿estoy entregando mi mejor ofrenda? Esta es una pregunta muy importante porque esa ofrenda la debemos entregar a cada momento de nuestra vida. Pero antes de entrar en el tema, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Les invito a que cierren sus ojos para que no se distraigan, para que podamos orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para estar un día más en tu presencia, Señor, para seguir profundizando en tu palabra, Padre, para seguir aprendiendo cada día más de ti. Te pido en esta hora, Señor, en esta noche, que seas tú hablando a mi vida y hablando a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque sabemos, Padre, que no es casualidad que nos permitas estar aquí, o por los que están conectados, Señor, que no fue un deseo que nació de ellos, sino que fue una inquietud que tú pusiste en nuestros corazones, Señor, para poder seguir escuchando de tu evangelio, Señor, porque entendemos que es solamente por tu misericordia, Señor, que no es por nuestras decisiones, Padre, sino que en esa infinita misericordia, Señor, en el que no merecíamos, Señor, esa gracia en nuestra vida, Padre, tú pusiste tus ojos en nosotros y nos permites conocer de tu palabra. Guíanos en esta noche, Padre, sé tú hablando a través de mi vida, que únicamente pueda ser como un instrumento ante tu presencia, Padre, y que todo lo que se hable, Padre, provenga de tu espíritu. Pongo este tiempo en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, y vamos a iniciar yéndonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si me acompañan, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, perdón, estaban en segunda, 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como les mencionaba al principio, el tema del día de hoy, ¿cuál es?
Estoy entregando mi mejor ofrenda. Vemos desde el libro de Génesis como un ejemplo de una ofrenda que se ofrece y lo vemos a través de la vida de Caín y Abel, ¿verdad? Creo que todos sabemos, es la historia de Caín y Abel. Y en esa historia podemos ver que una ofrenda es aceptada y otra ofrenda no. Pero ¿por qué una ofrenda, que sabemos que es la ofrenda de Abel, fue aceptada? ¿Y por qué la ofrenda de Caín no? Yo por mucho tiempo pensaba como todos, ¿no? O sea, no, pues es que a Dios le gustaba más el animal porque era más valioso, ¿no? Pero en realidad vivíamos equivocados creyendo eso. Y ahora puedo entender por la misericordia de Dios a través de estar meditando en la palabra y reafirmándolo a través del entrenamiento, de que la ofrenda de Abel realmente fue aceptada porque Abel había entendido cuál era la ofrenda que a Dios le agradaba. Y la ofrenda de Caín, no, porque Caín fue y dijo, no, pues yo quiero dar frutos y los llevo, ¿verdad? Quiero dar legumbres porque es lo que tengo y lo llevo. Pero Abel había entendido cuál era la ofrenda que a Dios le agradaba. Y en esta parte de Primera de Pedro leíamos y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nos menciona una palabra muy importante, sacrificios. Y sacrificios es un sinónimo de la palabra ofrenda, que es esa ofrenda que ofrecen desde un principio. La ofrenda y el sacrificio van de la mano y aprendemos desde el principio que a Dios le había agradado la ofrenda de Abel porque él había entendido el pacto de Dios, que implicaba derramar sangre. Y ese derramamiento de sangre llevaba una cosa, que era muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de algo que no es como muy agradable, ¿verdad? ¿A quién le gusta escuchar cuando dicen, ay, no, murió fulanito de tal? O incluso ahora, ¿no? Que está lo de las guerras y es como que todo el mundo así de, no, más muertes. Y nos creemos tan justos de decir, no, pero ¿por qué los niños y las personas inocentes? Y eso en nuestra falta de conocimiento de Dios, de poder entender que en realidad ninguno de nosotros es bueno y de que la justicia de Dios merecía caer sobre todos nosotros. Entonces decimos que la ofrenda es igual al sacrificio y que un sacrificio implica muerte. ¿Por qué? Porque a Dios desde el principio lo veíamos que el pacto era el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre se encuentra la vida. ¿Ok? Y otro ejemplo que podemos ver y que también veíamos y estudiábamos a profundidad. Yo crecí en una iglesia cristiana en la que era como que, sí, la escuelita dominical, te aprendes todas las historias de la Biblia, pero no ves más allá de. Y ahorita profundizando en la vida de Abraham, en la vida de fe de Abraham, podemos ver un claro sacrificio que yo estoy segura que para Abraham no fue fácil, que para Abraham no fue sencillo. Yo no tengo hijos, pero yo me imagino la magnitud del dolor que puede sentir un papá, una mamá, de sacrificar a su hijo. Porque no fue solo, ok, te lo entrego y que alguien más lo sacrifique. Abraham tenía que ir y sacrificar a Isaac. Tenía que ir y entregar a Isaac, pero ¿por qué Abraham aceptó entregar a Isaac? Porque Abraham tenía claro que la ofrenda que Dios quería, el sacrificio que Dios quería era la vida de Isaac. Y teniendo claro ese sacrificio, esa ofrenda que Dios le pedía, a pesar de que no era una ofrenda fácil de entregar, no era un sacrificio fácil de dar, Abraham aceptó hacerlo. Yo me imagino a Abraham caminando con Isaac y no sé qué estuviese pensando, ¿verdad? Quizá alguien que tenga hijos lo puede imaginar mejor. El hecho de decir, ok, lo voy a sacrificar, ok, Dios lo quieres, está bien, sabes que me duele, pero está bien, tú lo quieres. Entendía que era necesario para que la fe de Abraham, pudiéramos hablar hoy del padre de la fe, ¿verdad? Pero era porque él entendía que era el sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Hoy en día, Dios a nosotros nos pide sacrificio y preguntémonos, ¿qué es ese sacrificio que Dios nos está pidiendo a nosotros? ¿Qué es eso que más a ti te duele y que Dios te ha inquietado y te ha dicho, oye, entrégame eso, pero tú dices, no, Señor, pero ¿cómo crees? ¿Mi trabajo quizá? No, Señor, pero necesito comer y la Biblia dice que los que no trabajan, que no coman, ¿no? Hasta nos ponemos bien ingeniosos dando excusas. La escuela, si no estudio, pues no voy a tener un buen trabajo. Las emociones, los sentimientos, el decir, no, si los dejo ir, luego alguien me puede seguir viendo la cara de menso, no sé, ¿no? Y no queremos soltar ciertas cosas. Nuestra familia, no, Señor, pero necesito mostrar tu amor a mi familia.
sirviéndoles y entregándoles mi tiempo completamente. ¿Qué es eso que Dios nos está pidiendo hoy a nosotros? Que realmente sentimos un dolor profundo de decir, Señor, sí te lo quiero entregar, pero a la vez no. A la vez no, porque es difícil, es doloroso, no quiero, siento que lo necesito y no nos damos cuenta que creemos que lo necesitamos más que a Dios. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 3. ¿Me dicen amén si lo tienen? Acá sí a todos nos cuesta contestar amén, ¿verdad? Yo recuerdo que venía de una cultura en la que decía amén, tanto así que en la escuela cuando decían Mérida, Toledo, yo amén. Pero es una forma de asegurar que ya todos lo tienen, ok. Dice, sí pues, habiendo resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué nos dice este versículo referente a lo que estamos viendo hoy? Nos dice que cuando nosotros realmente hemos muerto, ya no ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Entendemos que mi trabajo sí es un medio, que Dios me bendice a través de ello, pero no es lo más importante. No es aquello que debe ocupar el lugar de Dios. Que mis estudios está bien, puedo estudiar, debo estudiar, pero no debe ocupar el lugar de Dios. Mi familia sí son importantes, tanto así que debo mostrarles a Dios a través de mi vida, pero no deben ocupar el lugar de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente hemos muerto a la carne? Nosotros necesitamos conocer y examinar la condición de nuestro corazón. ¿Ok? Vayamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Gracias. Ok. Ahora vamos a leerlo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo la leemos igual en la versión NTV. Estoy muy acostumbrada con la Reina Valera, pero estudiando y encontré algunos que es como muy claro en la versión NTV y dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Nosotros necesitamos cuidar lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Proverbio nos dice, porque este determina el rumbo de nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta y almacenamos en nuestro corazón cosas que impiden que nosotros nos podamos acercar a Dios, cosas que estancan esa relación con Dios. Y como joven, lo más común es que guardemos cosas que alguien más dijo de nosotros. El que digamos, ay, es que fulanito de tal dijo esto de mí. Ay, es que fulanito de tal me hizo esto. Y muchas veces se habla como que debemos analizar lo que le hicimos a alguien para ir a pedir perdón. Pero realmente también necesitamos analizar qué es lo que guardamos en nuestro corazón, de lo que alguien más dijo de nosotros que necesitamos perdonar. La Biblia nos habla de que necesitamos perdonar 70 veces 7. Prácticamente perdona todo lo que te hacen. Y nos cuesta muchísimo, porque la carne es así, está así como, no, pero ¿por qué? Incluso decimos que me venga a pedir perdón, llega esa persona a pedirte perdón y tú dices, ah, no, pero es que me dolió más y necesita hacer algo más para que yo lo perdone. Y no nos damos cuenta que el guardar esas cosas en nuestro corazón impiden ese crecimiento en nuestra fe. Entregar eso que tenemos, esos sentimientos, esas emociones, porque al final todo termina en sentimientos y emociones. El querer ser alguien exitoso, el querer ser alguien reconocido, el querer ser el mejor de todos es emocional y muchas veces nos dejamos llevar por eso, muchas veces guardamos eso que impide acercarnos a Dios. ¿Me acompañan a Efesios capítulo 6, versículo 12?
listo, ¿qué dice? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahorita hablábamos, ¿verdad? Yo les decía, muchas veces nos cuesta sacar aquello que hay en nuestro corazón. Nos cuesta sacar aquello o perdonar aquello que alguien más dijo de mí, que alguien más me hizo. Y vivimos con eso en nuestro corazón y no entendemos que en realidad nuestra lucha no es contra carne. Y muchas veces incluso nos ponemos en el papel de que llega alguien y nos dice, fulanito dijo esto de ti. Y nosotros agarramos y decimos, ay, pero bien que esta persona también es así. Y también me dijo esto de ti. Y se nos hace tan fácil hablar y decir tantas cosas. Y Proverbios nos dice, me parece que es Proverbios y no corrijo, pero de que este pequeño instrumento que tenemos, la lengua, puede hacer arder un bosque. Y debemos nosotros cuidar muchas veces lo que decimos, así como lo que entra en nuestro corazón, lo que decimos. Entender que no es una lucha contra la carne, no es una lucha de ver quién se puede defender mejor, de quién es mejor o de quién es más bueno. Porque en realidad sabemos, ¿verdad?, que el único bueno es Dios. En el ser humano, yo mientras meditaba en todo esto de cómo muchas veces nos cuesta realmente ofrecer esa adoración agradable a Dios, nos cuesta rendir nuestra vida como ese sacrificio agradable y vivo ante Dios, me encontré con dos sentimientos, emociones que normalmente están en el ser humano, pero normalmente cuando uno de ellos está en el ser humano, el otro no está. Y cualquiera podría decir, no, pues son iguales, pero en realidad el que podamos identificar cuál de estas dos tengo yo dentro de mí, en mi corazón guardado, puede determinar cómo es mi relación con Dios. En la primera de ellas es la vergüenza. Buscando el significado de vergüenza en el diccionario de la lengua española, la define como la turbación del ánimo ocasionado por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Nos dice claramente, turbación del ánimo ocasionado por la conciencia de alguna falta cometida. Aquí podemos entender claramente que la vergüenza viene a raíz de que nosotros hacemos algo y nos sentimos avergonzados de lo que hacemos, ¿perdón? Pero todo el tiempo vamos a estar haciendo cosas que no son agradables a Dios. El día de ayer en la escuela el pastor decía, si tuviéramos que proyectar un día lo que estamos pensando, nos daría vergüenza de lo que estamos pensando, porque todo el tiempo pensamos cosas desagradables a Dios, decimos cosas que no son agradables y hacemos muchas cosas que no le agradan a Dios. Y si alguien más podría verlo, realmente nos avergonzaría, porque el pecado hace eso en nosotros, avergonzarnos. Ahora vayamos a ver desde el primer momento en el que este sentimiento de vergüenza aparece por primera vez en el hombre. Vayamos a Génesis, capítulo 3, del versículo 7 al 10. Ok. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora esos mismos versículos lo leemos en la NTV, por favor. Ok, dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ahí vemos, podemos entender muchas cosas, pero referente al tema de ahorita vemos tres cuestiones importantes. En el primer versículo, en el 7, nos dice la palabra que estamos viendo ahorita, que
vergüenza. Dice, y de pronto sintieron vergüenza. ¿La puedes pasar? Y aquí dice, y oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios. Vemos algo importante que provoca la vergüenza. Nos dice, se escondieron del Señor Dios. Okay. Y de ahí dice, el hombre contestó, te oí caminando en el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Vemos que primeramente el hombre dice que sintió vergüenza. Esa vergüenza hace que el hombre se esconda de Dios, se esconda de la presencia de Dios a causa del miedo, a causa del temor. Y en ese momento, porque el hombre se dio cuenta de que estaba desnudo. Y hoy podemos decir, no, yo vengo vestido. Pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Qué hay de esa desnudez espiritual en la que muchas veces nos encontramos a causa del pecado en nosotros? Ese pecado que nos lleva a estar en vergüenza y que nos lleva a escondernos de la presencia de Dios. Ese pecado que nos aleja básicamente del diseño original del que fuimos nosotros creados. Muchas veces la vergüenza, para muchas personas que quizás estuvieron en algún momento y hoy no están, y muchas veces me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que intento regresar, pero me van a señalar, me van a criticar, y aparece ese miedo de ser juzgados, el miedo de ser señalados, el miedo de qué van a decir, qué van a pensar de mí, que ya me fui y hice tantas cosas, y casi vemos a los demás como si todos fueran santos y nosotros fuéramos los pecadores, y la persona que está allá fuera el pecador. Y ese sentimiento de vergüenza hace que se detenga y diga, no voy y ya no busco más, y empieza a enfriarse y termina siendo casi imposible regresar porque sabemos que por nuestros propios medios es imposible. Y otras muchas veces esa vergüenza nos hace hacer algo más, quedarnos, pero aparentar ser alguien que no somos. El decir, voy a la iglesia, digo que soy cristiano, y digo que creo en Dios y Jesús es el Cristo y salgo a compartir, pero en mi intimidad con Dios me siento desnudo. En mi intimidad con Dios siento vergüenza. En mi vida espiritual siento miedo. Y ese sentimiento nos hace vivir fuera del propósito de Dios. Y eso es aún peor porque creemos y aparentamos ser alguien. Vivimos en esa tibieza que nos habla Apocalipsis, que dice que si eres tibio y no frío ni caliente, Dios nos va a vomitar de su boca. Entonces es muy importante analizar y examinar qué hay en mi corazón. ¿Hay vergüenza en mí? Porque si se trata de que todos por pecar sintiéramos vergüenzas, todos estamos en la misma condición. El hecho de que alguien se pueda parar aquí, o el hecho de que alguien salga a compartir, el hecho de que alguien testifique del evangelio no es porque sea mejor que los demás. Es simplemente por la misericordia de Dios. En medio de esa vergüenza, cuando nosotros aparentamos ser alguien más, muchas veces nos hacemos a la forma de alguien más. Voy y digo, no, pues me adapto a cómo es cierto grupo, a cómo es cierta persona, para ser aceptado, para sentirme parte de. Y lo peor de los casos es que muchas veces nos acercamos a las personas incorrectas porque están en la misma situación que nosotros, aparentando ser alguien que no realmente es, viviendo de una forma en la que tratamos de decir, sí soy cristiano, pero realmente me avergüenzo de hablar de Cristo. Me avergüenzo de que Cristo se muestre en mí. Yo recuerdo cuando yo iba a la secundaria, algunos quizás saben, otros quizás no, de que crecí en una familia cristiana. Y no entendía muchas cosas. Y ahora entiendo que por la misericordia de Dios me ha hecho entender su evangelio de una forma tan clara. Pero cuando yo estaba en la secundaria, yo recuerdo que yo decía, mientras menos personas sepan que soy cristiano, mejor. Mientras menos personas sepan que voy a la iglesia, mejor. Porque no voy a ser aceptada, porque me van a hacer bullying, porque sabemos que desde siempre ha existido, ¿verdad? Y le damos más importancia a lo que los demás dicen de mí que lo que Cristo ve en mí. Y esa vergüenza nos lleva a ese punto. El avergonzarme de decir, el avergonzarme de lo que los demás digan de mí. Esa vergüenza nos lleva a separarnos de Dios. Esa vergüenza nos lleva a un punto en el que perdemos nuestra identidad en Dios, en la que perdemos la imagen de Dios en nosotros, así como le pasó al primer hombre, como le pasó a Adán, porque sabemos que en el momento en el que Adán siente vergüenza,
es porque la presencia de Dios ya no estaba con él, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él, porque esa imagen que él tenía queda separada de él. Y cuando nosotros sentimos vergüenza es porque hemos perdido esa identidad como hijos de Dios. Y suena fuerte. Hace unos días platicaba con una compañera de trabajo que recién entró y ella se quedó así porque yo le dije, es que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y suena fuerte, pero es la verdad. Y si tenemos esa identidad como hijos de Dios, esa identidad de Dios, somos hijos de Dios. Pero si nos sentimos en vergüenza y nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios, es porque hay vergüenza en nosotros. Y hay esa falta de identidad de Dios en nosotros. Hay esa pérdida de la imagen de Dios en nosotros, que sabemos y entendemos hoy que la imagen de Dios la obtenemos a través de Cristo. Esa vergüenza nos lleva a escondernos de Dios y a alejarnos de Él. Pero el otro sentimiento hace todo lo contrario. Parecieran muy similares, pero hacen todo lo contrario en nosotros, porque nos llevan a acercarnos más a Dios. Y ese sentimiento es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad está relacionada con la sensibilidad, la debilidad y la fragilidad. Estuve también ahí investigando y están relacionadas con esas palabras. Otra vez, okay. La vulnerabilidad está relacionado con la sensibilidad, la debilidad y la fragilidad. Esos sentimientos de ser vulnerables, de ser frágiles, nos llevan a ser sensibles ante la presencia del Señor. Sabemos que cuando algo es frágil, quiere decir que se rompe fácilmente, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos un recipiente de cristal y de pronto se nos cae, se rompe, y no hacemos por pegarlas y restaurarlas, ¿verdad? La agarramos y la depositamos en un cesto de basura. ¿Por qué? Porque entendemos que el ciclo de vida de ese recipiente ya terminó. Básicamente hablamos de una muerte de algo. Para muchos quizás no es como doloroso. Las mamás creo que entienden más esa parte de que, no, ¿cómo se te ocurre? Y muchas veces que se nos rompe algo y es, o le digo a mi mamá o actúo normal y le compro algo y se lo repongo, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser su reacción. Pero la pérdida de algo implica dolor. La pérdida de algo sabemos que implica muerte. Y llegamos al punto en el que empezábamos. Y cuando nosotros hablamos de llevamos esa fragilidad a nuestra vida espiritual, que realmente podamos ser frágiles y sensibles ante la presencia de Dios, entendemos que fácilmente podemos rompernos ante la presencia de Dios. Podemos rompernos ¿para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros, para que sea la imagen de Cristo puesta en nosotros y podamos estar en esa identidad que llegamos a perder a causa del pecado, que nos lleva a la vergüenza y nos lleva muchas veces a vivir en ese temor. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. Segunda de Corintios. Okay. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este mismo versículo, igual en la NTV, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hablábamos de que la palabra vulnerabilidad está relacionada con la sensibilidad, la vulnerabilidad y la debilidad y la fragilidad, perdón. Y aquí nos menciona una parte muy importante el apóstol Pablo. Dice, cada vez que me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor, ¿en dónde? Actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y aquí vemos la diferencia entre la vergüenza y la vulnerabilidad. La diferencia entre decir, me siento avergonzado a causa del pecado, a decir, ok, sí soy débil, Señor, necesito de ti en mi vida porque por mis propios medios yo no puedo. Por mis propios medios yo no puedo
ser agradable a ti, por mis propios medios no puedo adorarte, por mis propios medios no puedo ser acepto a ti. Y algo que marcó mucho mi vida o me quedó muy claro durante el entrenamiento era que no podemos adorar a alguien que no conocemos. No podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios para poder entender que en medio de mi debilidad Él me hace más fuerte. ¿Por qué? Porque es Cristo quien está en mí. Es Cristo quien obra a través de mi vida. En medio de esa debilidad, nosotros podemos realmente entregar y rendir nuestro corazón como esa adoración agradable, porque estamos en esa sensibilidad de que el Espíritu de Dios realmente esté en nosotros, y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entendemos realmente cuál es la adoración que a Dios le agrada, como lo pudo entender Abel. ¿Cuál era la adoración, la ofrenda que Dios quería, no la ofrenda que él quería darle? ¿Cómo lo entendió Abraham? Que la ofrenda que Dios quería era la vida de su hijo. Como necesitamos nosotros entenderlo de qué es lo que Dios me está pidiendo. Y no es fácil y no es sencillo soltarlo, pero necesito entregarlo. Y cuando digo necesito entregar mi trabajo, no estoy diciendo dejen de trabajar y ya quédense en su casa a hacer nada, ¿no? Sabemos que muchas veces Dios nos pide una ofrenda para matarlo, pero o muchas veces Dios lo pide para glorificarse en ella. El claro ejemplo de que Dios pide algo para matarlo, obviamente Caín mató al animal que tenía ahí, ¿verdad? Y en el caso de que Dios pide algo que al final no lo mata, pero alimenta tu fe, hace crecer tu fe en ello, vemos claramente a Isaac. Al final Isaac no murió, porque vemos que Cristo quería glorificar a su hijo, quería mostrarnos a su hijo, ese que vino y tomó nuestro lugar, así como vino ese cordero, ese animal que tomó el lugar de Isaac, vino Cristo y tomó nuestro lugar. Y esa es la gloria que quería mostrar. Él no quería matar a Isaac, él quería mostrar a su hijo, quería hablar de aquel que vendría a solucionar nuestro problema. Y ahí nos podemos dar cuenta que cuando Dios nos pide algo, no es precisamente para que lo mate, no es dame tu trabajo para que dejes de trabajar y te mueras de hambre, ¿no? Es para que Dios, a través de tu trabajo, Él pueda ser glorificado, a través de lo que tú hagas, de cómo muestres tu vida, Él sea glorificado. O en mis estudios, a través de cómo yo soy en la escuela, a través de que realmente se muestre Cristo en mi vida, yo puedo glorificar a Cristo. Es Cristo glorificado en mí. Y como leíamos hace un ratito, de que cuando yo pongo mi mirada en las cosas de arriba, entiendo que es Cristo en mi vida, que es Cristo el centro de todo. Y que vaya donde vaya, esté en donde esté con mi familia. Y muchas veces quizás no es precisamente de que, ay, voy a llegar y voy a compartirles a todos. Con nuestra propia vida muchas veces mostramos a Cristo. El hecho de que alguien diga, ay, como que eres diferente a los demás. Como que te ves muy inteligente. Pero tampoco debemos de creérnoslo tanto. Esa parte del Señor a mí me lo inquietaba mucho porque acaba de entrar una compañera al trabajo y obviamente sabemos que Dios es quien obra y que pone los tiempos y quien dispone los corazones. Y de pronto, hablando de una cosa, la verdad ni yo me di cuenta de cómo empecé a compartirle del evangelio porque estaba capacitándola. Entonces estaba un tiempo en el que nada más estaba ella y estaba capacitándola en el departamento en el que va a estar. Y se da el tiempo y le empiezo a compartir el evangelio. Y para mí fue sorprendente porque no me había tocado compartirle a alguien que de verdad entendiera el mensaje y que dijera así sorprendidamente de no lo puedo creer, como por mucho tiempo yo no vi esto. Y el que dijera, si yo hubiese sabido de esto antes, tantas cosas que me hubiera evitado. Para mí eso fue como una respuesta a decir, o sea, de verdad Dios nos lleva con las personas que Él ya tiene preparadas. Y ella me decía, incluso ella fue la que me dijo, ahora entiendo por qué estoy en este trabajo. Y para mí eso fue una respuesta en la que yo dije, la misericordia de Dios es tan grande y usa nuestra vida. Y en ese punto ella me decía, ahora entiendo por qué eres tan inteligente. Y era el punto al que yo iba, ¿no? Y yo le dije, pues es que cuando Cristo obra en nosotros, cuando es Cristo en nuestra vida, la misma Biblia nos dice que Cristo es la sabiduría. Y Él usa nuestra vida. Y no es que yo sea más inteligente. Y cuando yo llego a la casa y me pongo a analizar todo esto, yo le decía, Señor, de verdad que la humildad de Cristo pueda permanecer en mí. Porque es tan fácil
Es muy fácil que el hecho de que alguien me venga y me diga, ay, es que eres tan inteligente, que yo diga, ay, sí, qué inteligente soy, ¿no? Es tan fácil porque es la naturaleza humana, el querernos sentir mejor que los demás, el querernos realmente quedar con los méritos que realmente son de Dios, porque la gloria es solamente para Dios. Entonces, estamos hablando de aquí de esa vulnerabilidad que nosotros necesitamos mostrar ante Dios, de esa sensibilidad, de esa fragilidad, de reconocer, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito, porque sin ti mi vida no sería esta, porque si tú no estarías en mi vida, yo no sé en dónde estaría. Necesitamos estar arraigados en nuestra verdadera identidad, de que la imagen de Dios se restablezca en nosotros a través de Cristo, y eso lo encontramos al mostrarnos vulnerables ante Dios. Necesitamos realmente hacernos vulnerables ante Cristo. Vayamos al libro de Filipenses, versículo 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Nos dice claramente, por nada se afanen. Y nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario, nos afanamos por todo. No, pero es que yo no voy a trabajar, que cómo. No, pero es que si yo no hago esto, ¿cómo soluciono lo otro? Y nos afanamos muchas veces por eso y descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos la parte de verdaderamente ser ese sacrificio vivo ante Dios. Porque ese sacrificio vivo es de todos los días, como les mencionaba en el inicio. Esta pregunta de, ¿me la debo hacer a cada momento de mi vida? ¿Estoy ofreciendo mi mejor ofrenda en el trabajo, en la escuela, en mi familia? Y comúnmente en la familia nos cuesta más, ¿no? No sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado, ¿no? Y quizá ahorita yo diga, no, pues ustedes sí, y yo no, porque no estoy con mi familia, pero muchas veces resulta más difícil con nuestra familia, porque nos conocen muy bien y los conocemos bien y se nos hace tan difícil. Pero realmente necesitamos morir a nuestra carne y que sea Cristo formado en nosotros. Necesitamos dejar de que verdaderamente Cristo venga y nos rompa y forme a Cristo en nosotros. Vayamos a Romanos 12, 1 y 2. Dicen, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta parte nos dice que presenten sus cuerpos vivos como una ofrenda agradable a Dios. Y yo les pregunto, también me hago la pregunta, ¿realmente mi vida está siendo esa ofrenda viva y agradable a Dios? ¿Realmente somos esa ofrenda de que Dios pueda decir, así quizá como lo dijo de David, no, un hombre conforme a mi corazón? Porque sabemos que Dios lo dijo de David, no porque David fuese perfecto. Y hoy preguntémonos, ¿realmente soy esa ofrenda agradable a Dios? Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros realmente necesitamos renovarnos y que la mente de Cristo sea puesta en nosotros. Que nuestra forma de pensar vaya conforme a la voluntad de Dios. Que lo que haya en mi corazón realmente le agrade a Dios. Que lo que yo muestre con mi vida sea agradable, sea esa ofrenda que Dios diga, es una buena ofrenda. No eres perfecto, pero sabemos que Él nos ve a través de Cristo. Pero que realmente nuestra vida pueda ser esa adoración viva y agradable.
Vayamos a Filipenses 4:13. Este versículo es como muy conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que en el contexto de este versículo no era que, o sea, vemos todo lo que pasó el apóstol Pablo, ¿verdad? De que él no decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que estuviera en la mejor situación humana, terrenal, pero él entendía algo, que no importaba lo que pasara en esta tierra porque su ciudadanía ya no estaba en la tierra, que su ciudadanía era celestial. Entonces él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y unos versículos antes dice, sé vivir en abundancia, en escasez, y no importa cuál sea la condición, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros verdaderamente regresamos a la identidad en Cristo, cuando nosotros nos volvemos débiles y vulnerables ante Dios, cuando dejamos que Dios forme la imagen de Cristo en nosotros, podemos decir esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no importa la condición terrenal en la que yo no me encuentre, no me importa si alguien vino y dijo algo de mí, no importa si alguien vino y me hizo caras, que muchas veces nos dejamos llevar por esas cosas, ¿no? Pero ya eso no importa, porque yo perfecto que es Cristo. Hagámonos otras preguntas en base a todo lo que hemos hablado, es lo que hemos hablado ahorita y de lo que el Señor nos ha estado hablando. ¿Cómo está la condición de mi corazón en este momento? ¿La adoración que estoy ofreciendo hoy es lo mejor que yo puedo dar? Y una más, dentro de mí, en mi corazón, ¿qué tengo? ¿Hay vergüenza o vulnerabilidad? Es importante que podamos respondernos esto y llevarlo a la intimidad con Dios, y si hay vergüenza, decirle, Señor, de verdad, que esa imagen tuya se restablezca en mi vida. Porque de apariencias podemos quizás estar aquí, pero no podemos alcanzar esa meta de estar un día con Cristo. Y algo que quizá yo no lo había visto así, y cuando hemos salido a compartir, que me ha tocado normalmente con Abril, y ella ha compartido así de, no, si yo me muero mañana y no tengo ese encuentro con Cristo, me voy a la eternidad sin Dios. Pero ahora yo se los pongo así, si salgo a la calle, me muero, pero en mí hay vergüenza y no vulnerabilidad, en mí hay ese sentimiento de que estoy aparentando ser alguien que no soy, ¿a dónde voy? Y es fuerte, pero es la verdad, y es algo que necesitamos examinar dentro de nosotros, porque ese va a determinar nuestra eternidad. Quizás estudiar mucho va a determinar mi futuro económico si Dios me permite la vida. Quizás el buen trabajo me va a determinar una buena estabilidad si Dios me permite vivir. Quizás tener una familia me va a hacer sentir que estoy en cierto grupo, pero se va a terminar cuando mi vida termine. Y por eso necesitamos enfocarnos en qué es lo que hay dentro de mí. ¿Qué es ese sentimiento que hay dentro de mí? ¿Hay vergüenza o hay vulnerabilidad? Vayamos a Efesios 4, 22 y 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que era muy similar a lo que leíamos hace un momento, ¿verdad? Que necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que necesitamos vestirnos de Cristo. Solamente a través de Cristo podemos ser cubiertos de esa desnudez que nos causa el pecado. Solamente Cristo nos puede regresar a ese estado original, a tener la imagen de Dios en nosotros, a que la identidad en Dios se restablezca en nosotros. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos realmente morir a la carne? Algo que veíamos igual en el entrenamiento que estuvo fue muy edificante para los que pudimos estar, y para los que no lo han escuchado, véanlo. De verdad que fue muy bueno, fue de mucha bendición. Veíamos la necesidad que tenemos de realmente orar conforme a la palabra, para que el Espíritu de Dios sea puesto en nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos morir a la carne? Meditando en la palabra.
pero llevándolo a la oración. Porque si yo empiezo a leer la palabra y me alimento de mucha palabra, pero no la llevo a la oración, se vuelve un conocimiento vano. Y empiezo yo a hacerme una idea de quién es Dios. Empiezo yo a hacerle como a Caín, creer que sé qué es lo que Dios quiere. Creer que porque yo voy y le doy la ofrenda que yo quiero, ya estoy haciendo algo. Entonces necesitamos realmente ir a la palabra, pero también llevarla a la oración. Porque también si oramos, pero no vamos a la palabra, oramos vanamente. Y me ha tocado personas que me preguntan, ¿pero cómo oro? La falta del entendimiento, del conocimiento de esa persona, de no saber cómo ora, es porque no conoce al que quiere adorar. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Necesitamos realmente que todos los días permanecer en la palabra, todos los días permanecer en la oración. Y algo que me ha quedado muy claro no es orar, no es solo de en la mañana voy y oro, en la noche cuando llego voy y oro, a la hora que como oro, sino realmente entender que Cristo es una persona, que Cristo es alguien que está ahí, que en todo momento, muchas veces nos hacemos como muy religioso decir, es que si no cierro los ojos, no estoy orando. Cuando realmente el tener esa relación con Dios es que yo puedo hablar con Dios aún con los ojos abiertos, pero con el entendimiento de que Él está ahí conmigo. Entonces necesitamos nosotros examinar nuestro corazón, qué es lo que tengo en mi corazón y realmente anhelar que sea Cristo formado en mí, que sea la presencia de Dios en mi vida, que realmente mi corazón pueda ser rendido en vulnerabilidad, en sensibilidad por la presencia de Dios, para que realmente mi vida pueda ser esa adoración agradable a Dios, ese sacrificio vivo y agradable. Ok, eso ha sido, espero que el Señor haya hablado al corazón de cada uno de nosotros. A mí me confrontó muchísimo todo este tiempo de estar meditando en la palabra y de decirle, Señor, que verdaderamente seas tú hablando a través de mi vida, que no sea mi conocimiento humano y de verdad me confrontó mucho en este punto de qué es la ofrenda que yo le estoy ofreciendo. ¿Es la que yo quiero o es la que Él quiere? Ok. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Nos ponemos de pie. Se ve como muchas veces pueden decir, ay, puedo orar de mi lugar y así con los ojos abiertos, pero muchas veces nos distraemos. Muchas veces alguien hace algo y volteamos y nos distraemos de realmente estar orando, de realmente estar conectados con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor, por ese Hijo que tú diste, Señor. No importando, Señor, el gran dolor que representa entregar a un hijo, tú diste la vida de tu propio Hijo por amor a nosotros. Gracias, Padre, porque entendemos que en tu amor, en tu misericordia, Señor, tú has tomado la vergüenza de nuestra vida, Señor, y la has llevado, Señor, y la has perdonado y la has sacado de nosotros, Señor, porque sabemos que es a causa del pecado, pero entendemos, Padre, que tú nos has perdonado a través de tu Hijo. Gracias, Señor, porque sabemos que solo en ti tenemos la vida, sabemos que solo en ti, Señor, podemos encontrar esa identidad, Padre. Llévanos, confronta nuestro corazón, Padre, que en esa intimidad seas tú revelando, Señor, lo que hay en nuestra vida. Y que seas tú, Señor, reafirmando tu imagen en nosotros. Que realmente, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, Señor, en donde quiera que estemos, podamos mostrarte a ti. Que realmente podemos glorificarte a ti, que podemos entender, Señor, que todo se trata de ti. Y que más allá de salir un día y compartir tu evangelio o de pararnos aquí enfrente y compartir el mensaje, Señor, que verdaderamente tu evangelio comienza cuando nosotros realmente entendemos que tú, Padre, eres todo en nuestra vida, que tú has consumado todo en nosotros y que lo único que necesitamos en nosotros eres tú. Fórmate cada día en nosotros, Señor, y que seas tú transformando nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por la vida de los que están conectados, Señor, y que seas tú hablándonos en todo momento. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús el Cristo. Amén. Sí.